Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta del buttercream ruso que es espectacular. Es un buttercream súper brillante, tiene un sabor delicioso y se hace solamente con 2 ingredientes. Pero le vamos a añadir un tercer ingrediente para que sea más resistente y más deliciosa. Así que quédate a mirar este video hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para empezar, cabe resaltar que el buttercream ruso tradicional se realiza con leche condensada y mantequilla o dulce de leche y mantequilla y las proporciones varían mucho entre una receta y otra. Así que para esta receta vamos a utilizar entre 380 a 390 gramos de leche condensada que equivale a una lata. También utilizaremos 300 gramos de mantequilla, que aquí en Argentina puedes utilizar mantequilla con sal. En el caso de Venezuela, por favor utilicen mantequilla baja en sal. Y para darle mayor estabilidad y sabor a nuestro buttercream, también vamos a añadirle 250 gramos de chocolate blanco, que puede ser chocolate real o sucedáneo. Y por supuesto puedes añadirle más chocolate en caso de que el clima donde tú vives sea más cálido, entre 30 a 32 grados centígrados. Y este buttercream es súper sencillo de hacer, no tiene ninguna complicación, así que por eso también te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es batir nuestra mantequilla, que también puedes sustituirla por una margarina de alto porcentaje graso, es decir, no estas margarinas que son para untar, sino las que son para repostería. Para cremar la mantequilla voy a utilizar el batidor de corazón, también conocido como lira, ya que no quiero incorporar mucho aire en mi buttercream. Pero obviamente si tú tienes una batidora de mano, también puedes utilizar la batidora de mano y colocarla simplemente a velocidad media. Después, de todas formas, vas a ver cómo vas a poder sacar todas estas burbujitas de aire para que te quede un buttercream perfectamente liso, brilloso y sedoso. Esto lo vamos a batir por aproximadamente 5 minutos, puede ser a una velocidad media alta o alta. También es importante que sepas que la mantequilla en este caso la vamos a utilizar fría y más adelante les voy a comentar por qué. Fíjense que mi mantequilla aún está bastante firme, no tiene absolutamente nada más, es solo mantequilla, y es porque en mi cocina estamos aproximadamente a unos 23 grados centígrados. Y aparte, mientras esto se va batiendo, voy a colocar en un bol la leche condensada, que en este caso fueron 380 gramos de leche condensada, y también vamos a añadir los 250 gramos de chocolate. En este caso yo estoy utilizando chocolate sucedáneo, que también se conoce aquí en Argentina como baño de repostería. En otros países se conoce como candy melts, baño de fantasía o cobertura de chocolate. Y ahora esto lo vamos a llevar a baño de María para derretir hasta el último trocito de chocolate. Al derretir el chocolate mezclado con la leche condensada es mucho más fácil derretirlo y no se les va a poner grumoso. Pero si ustedes cambian esta forma y primero derriten el chocolate y después le añaden la leche condensada, entonces van a correr el riesgo de que su chocolate se les ponga grumoso. Así que háganlo por favor tal como se los enseño para obtener los mejores resultados. También por favor estén pendientes de no olvidar el chocolate en el baño de María, sino que esté allí simplemente hasta que se derrita el último trocito de chocolate y ya ahí puedes retirar del fuego, para que de esa manera no se caliente tanto tu preparación y te ablande en exceso el buttercream. Después que tengamos la mantequilla bien cremada, fíjense que se pone más blanquita. Vamos a incorporar la leche condensada con el chocolate, y es importante que no lo coloquen de esta forma en la que estoy enseñando ahora, ya que al hacerlo así, la leche condensada y el chocolate es probable que pegue de las aspas de la batidora y entonces esta lo va a esparcir por todo el borde. Fíjense que ahí está todo esparcido y entonces se les va a endurecer y esto va a estropear su buttercream, ya que van a quedar trocitos de chocolate con leche condensada más firmes que el resto de la preparación. Así que en resumen deben colocarlo de esta forma: paren la batidora, incorporen la leche condensada con el chocolate y después de eso ahora sí vamos a batir. ¿Y a qué velocidad? Pues a velocidad media a media alta, porque lo único que queremos aquí es incorporar todos los ingredientes. Esto lo batí por aproximadamente 1 o 2 minutos solamente hasta incorporar todos los ingredientes, y fíjense que el buttercream está bastante fluido y esto es totalmente normal, ya que la leche condensada y el chocolate estaban tibios cuando los incorporé. Por eso es recomendable que la mantequilla esté bien fría para que así compense un poco y no se derrita tanto su buttercream.
También pueden dejar reposar la leche condensada con el chocolate unos 5 minutos antes de incorporarla a la mantequilla para que de esa forma no se les derrita tanto. Pero fíjense que rápidamente va tomando consistencia el buttercream mientras vamos hablando. Y esta consistencia que tiene está espectacular. A mí me encanta usarlo así para cubrir una torta, ya que al contacto con la torta el buttercream se va a endurecer mucho más rápido. Y aquí ya tiene 10 minutos de reposo el buttercream a temperatura ambiente y fíjense que ya está mucho más consistente. Esta consistencia que tiene en este momento también la pueden utilizar para decorar, así que ya tienen su buttercream listo, sedoso y brillosísimo, espectacular. ¿Y qué pasa si dejan su buttercream por 1-2 horas y ya está bastante poroso, bastante firme? Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a batirlo como estoy haciendo yo en este momento y quizás de esa forma vuelva a estar sedoso y sin un solo huequito, sin una sola burbujita en su interior. Pero les comento que esta no es la mejor manera para que su buttercream vuelva a su estado ideal, que es bien sedoso y sin burbujas. Aunque lo batamos a una velocidad mínima, igual siempre van a quedar esas burbujitas, aunque en menos proporción obviamente, pero fíjense que ahí se ven ellas apareciendo y estropeando nuestra decoración. Entonces lo que yo les recomiendo es que simplemente calienten el buttercream un poquito. No necesariamente tiene que ser a baño de María, en este caso yo lo hice directamente en la hornilla. Apenas la calenté un poco y fíjense lo sedosa que se ve ya al batirla, casi no tiene poritos, casi no tiene huequitos, está súper brillante. Y para calentarla lo único que hice fue colocarla como a 10 centímetros sobre la hornilla encendida y batirla allí unos 10-15 segundos. Y ya nada más con eso, con ese calor, fíjense que se pone bien suavecita. Así que de esa manera muy sencilla van a tener un buttercream perfecto y listo para usar. Y además, como un plus para este video, les voy a enseñar a colorear su buttercream para obtener colores intensos y vibrantes. Para obtener colores intensos puedes utilizar colorantes en gel, en pasta o en polvo. Y si quieres colores suaves puedes utilizar cualquiera de estos anteriores o incluso colorantes líquidos. En este caso yo utilicé colorante en pasta, amarillo y rojo. No es necesario que su colorante sea liposoluble. Pueden utilizar, como les dije, cualquier tipo de colorante. Y les voy a enseñar cómo pasar de este naranja suave a un naranja mucho más intenso sin necesidad de colocar más colorantes. Y lo primero que vamos a hacer es calentar ligeramente nuestro buttercream como les enseñé anteriormente, colocándolo sobre la hornilla a una distancia de 10 centímetros aproximadamente entre la hornilla y el bol. Y fíjense cómo se va intensificando un poco el color. El siguiente paso, una vez que obtengamos el buttercream así bien fluido como lo ven en el video, es mixearlo con una licuadora de inmersión. Esta herramienta ayuda muchísimo a obtener un color más intenso. Lo puedes notar a medida que vas mixeando, se va viendo cómo va intensificando rápidamente el color. Y en caso de que no tengas una licuadora de inmersión, vas a tener que seguir el procedimiento tradicional, que es dejando reposar la mezcla del buttercream por aproximadamente 3 horas y luego calentándolo un poco, y de esa manera entre reposo y reposo el buttercream se va a ir intensificando su color. Aquí pueden ver claramente la diferencia entre el color que obtuvimos al mezclar simplemente el colorante con el buttercream y después al calentarlo y mixearlo. Ahora aquí el buttercream ya tiene aproximadamente 3 horas de reposo a temperatura ambiente. Voy a aplicar exactamente los mismos procedimientos que apliqué anteriormente de calentarlo y luego mixearlo, y les voy a mostrar la diferencia sin enseñarles todo el procedimiento. Fíjense aquí el tercer tono que obtuvimos sin añadir ni una gotita más de colorante. Y para obtener un rojo bien intenso, lo único que tienes que hacer ahora es añadir un poco de colorante rojo y aplicar las mismas técnicas, y vas a ver qué rojo más hermoso vas a obtener. Para lograr un amarillo bien intenso no es necesario dejar reposar, ni mixear, ni calentar. Este color se obtiene súper fácil con esa tonalidad bien intensa. Esta torta que estoy decorando es de 11 centímetros de diámetro, pero esta cantidad de buttercream te alcanza perfectamente para una torta de 14 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura, y hasta para una torta de 16 centímetros de diámetro con aproximadamente 12 centímetros de altura. Aprovechando que en medio del invierno llegaron algunos días lindos de una temperatura de 24 grados centígrados, pude aprovechar de poner a prueba este buttercream. Lo puse bajo el rayo directo del sol, que no es recomendable nunca colocar las tortas bajo el rayo directo del sol. Igual quise hacer la prueba y lo dejé aproximadamente unos 40 minutos allí.
El termómetro marcaba que ahí bajo el rayo del sol había una temperatura de 27 grados centígrados y en ese tiempo la torta se mantuvo perfecta. La verdad es que este buttercream me ha fascinado, lo fácil que es de hacer, lo versátil, los colores llamativos que puedes lograr con él, lo brilloso y que además tiene un sabor riquísimo. Ni siquiera hace falta colocarle esencia de vainilla, a menos que quieras saborizarlo, de cualquier sabor puedes hacerlo ya que tiene un sabor bastante neutro. Así que espero que se animen a realizar este buttercream y me dejen saber en los comentarios qué les pareció este video. Y si no te has suscrito a este canal, no dudes en hacerlo simplemente clicando el botón rojo que dice suscribirse y también activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y ahora sí, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!